riesgo eléctrico, desconecte la energía y usa protección Aqua. Recuerde que usted procede bajo su propio riesgo. Hola mi gente, he modificado el circuito de esta lámpara y les compartiré el secreto para que puedan utilizar el ventilador de techo y al mismo tiempo regular la intensidad de la luz con un interruptor dimmer sin que me afecte la velocidad del motor. Para ponerlos en contexto, la gran mayoría de los ventiladores de techo tienen el mismo circuito de fábrica. Les explico. El cable rojo es para la luz o el foco, el amarillo y verde es para la tierra, el marrón es para el motor y el azul es el cable neutro. Es decir, de fábrica viene que el azul comparte el circuito de la lámpara y del ventilador. Vamos a la práctica. Si conectamos azul y rojo, va a encender la lámpara. Y cuando conectamos el marrón junto con la línea roja de la lámpara, va a encender el ventilador. ¿Ven cómo funcionan los dos usando el mismo neutro? Pero como yo quiero utilizar el dimmer switch para poder controlar y regular la intensidad de la luz, sucedería que si yo agrego el dimmer utilizando el mismo neutro, se me va a controlar también al mismo tiempo la luz con el ventilador, algo que puede dañar incluso el motor. Por lo que voy a modificar el circuito independizando el neutro de la lámpara y agregándole una nueva línea al ventilador. Bueno, vamos a apagar el ventilador, vamos a apagar la luz, vamos a desconectarlo todo, desconectamos esto. Por ahora no lo vamos a utilizar. Todo lo importante que vamos a hacer va a ser aquí. Primera parte. Vamos a comenzar. Como lo que está quieto se deja quieto, voy a dejar el rojo y el azul para la lámpara, que así viene de fábrica. Mientras que para el motor vamos a utilizar el marrón y el verde. Y como los motores en 220 necesitan dos cables de fase para encender, por estos dos voy a pasar corriente. Lo primero que van a hacer es buscar el cable común, que es el azul. Este cable común, que es el azul, lo abren y ya lo separan. Si se dan cuenta, el azul, que es el común, está mezclado con el blanco este. Este blanco viene del motor. Separamos este blanco de este azul y ya simplemente con hacer eso, ya estamos dividiendo los circuitos. Y al haber separado ya el azul del blanco del motor, ya tenemos independiente el circuito de la lámpara al circuito del motor. Vamos a hacer una prueba para que vean que ya la lámpara va a encender independiente del motor. Conectamos aquí y como pueden ver ya está encendido el foco, ¿ven? Y además de eso funciona el interruptor. Para que no piensen que al separar esto ya no funciona. Incluso si conectamos la fase del ventilador, miren, este no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya separamos esta alimentación del azul. Entonces ya no tiene un común. Ahora vamos a agregarle un común al ventilador. Para eso vamos a desconectarlo todo. Y fíjense, el marrón, como les he dicho, es el del ventilador, ¿no es verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar el cable de tierra, el verde, para agregarle la otra fase que necesita el ventilador para encender. Es decir, va a tener dos fases de alimentación. Para eso vamos a llegar aquí y si se dan cuenta, este verde llega por acá y vamos a tener que desconectar el verde aquí del chasis del ventilador para evitar cualquier cortocircuito y demás. Entonces cogemos nuestro destornillador y quitamos esto de aquí, porque si no va a pasar corriente. Ya este lo elimino. Ahora este que va a ser la entrada de la fase del ventilador la voy a unir con el blanco aquí. Ya al haber unido ya el blanco con este verde que va a ser la entrada de nuestra otra fase, ya va a funcionar el ventilador utilizando estas dos líneas y la luz utilizando estas dos líneas que tengo del lado de acá. Vamos a hacer la prueba para que ustedes vean. Vamos a encender primero la luz. Aquí ya tengo la luz encendida, que ya va a ser controlada por aquí con el dimmer, es decir, va a bajar la velocidad de la luz. Y vamos a coger ya entonces el marrón con el tierra que usamos ahorita para encender el ventilador separado de la luz. Vamos a poner aquí una fase para el ventilador y la otra para el ventilador. Y como pueden ya fijarse, está funcionando la luz por un lado y también está funcionando
el ventilador. Incluso si le cambiamos las velocidades, también funciona. Bueno, y aquí lo pueden ver, están funcionando por independiente el ventilador y la luz. Ya la luz va a poder ser controlada con este dimmer ya, que cuando encienda va a regularse la intensidad de la luz. Y si no sabes cómo instalar este tipo de interruptores dimmer switch, no te preocupes, en el video que te dejaré aquí arriba aprenderás a hacerlo de forma muy fácil. Bueno, teniéndole ya todo claro ya, todos los cables puestos en su lugar, ya podemos ya cerrar la lámpara ya. Y yo que soy bien precavido voy a dejar dentro de la lámpara esta notica donde está explicado detalladamente las modificaciones que agregué, porque el día de mañana uno puede que se le olvide. Ahora sí lo voy a cerrar. Segunda parte. De acuerdo, esta es la base con que viene la lámpara y siempre viene con estos conectores para uno introducir aquí los cables. Por ejemplo, por aquí es por donde entra, por aquí atrás puse la entrada de la alimentación. Aquí dice que este primero es el de la línea, este segundo es un neutro. Y aquí abajo, este normalmente es para poner el cable de tierra. Pero como hemos invertido y hemos agregado un cable nuevo, he tenido que agregar este, que es otro cable de otra línea, al igual que este, para que funcione independientemente el ventilador con la luz. Es así como deben de hacerlo, ¿ok? Vamos a conectarlo para que vean cómo funciona todo. Después fijamos el soporte de la lámpara en el techo con los tornillitos que trae y podemos comenzar con la instalación eléctrica de la lámpara. Aquí en el cableado yo les había especificado que el verde y el carmelita o el marrón iban a ser para el ventilador, como lo pueden ver aquí, mientras que el rojo y el azul iban a ser para la luz, para la lámpara, es decir, para los focos. Entonces, presten mucha atención aquí, que esto es lo más importante, es cómo debe hacerse la instalación de los cables. Vamos a coger el rojo y el marrón. Y como mismo dice en el manual de este modelo de lámpara, Orange, vamos a ponerlos juntos en el mismo canal, en el de la línea. Si pueden hacer este trabajo con algún ayudante, va a ser mucho más fácil para todos. Perfecto, ya una vez hayamos colocado ya el rojo y el carmelita, vamos a colocar el neutro, que es el azul. Y en este caso es el azul de la lámpara. Y ya el verde, que es el otro, la otra fase del ventilador, la ponemos aquí abajo, ¿eh? Y listo, después de esto solo aflojamos estos dos tornillitos para fijar la lámpara en el techo y báñense con paciencia si van a fijar la lámpara en el techo ustedes solos. Y créanme, me va a encantar saber cómo les fue a ustedes en esta modificación loca que hemos hecho. Y llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a comprobar si funciona el ventilador y regular la intensidad de la luz al mismo tiempo. Miren cómo aumenta y se atenúa la intensidad de la luz. Esto nos quedó de lujo. Y recuerden, esto solo es posible con un interruptor dimmer switch y con la modificación del circuito que hemos hecho. Así que si necesitas una habitación con luz tenue para una velada romántica, este es el electrodoméstico que necesitas, carón.